Hola, así como el hombre piensa, así es él. No somos como pensamos que somos, somos como pensamos. Por eso es tan importante hacernos preguntas, porque a veces pensamos que somos de cierta forma y resulta que no sabemos, porque no sabemos cómo pensamos acerca de ese tema. La pregunta que yo te quiero hacer en el día de hoy, que trabajemos el tema, es la siguiente. ¿Sabías que la idolatría es una trampa que puede acabar con naciones enteras? Vuelvo y repito, ¿sabías que la idolatría es una trampa que puede acabar con naciones enteras? Y eh, me demoré un poco pensando en esta pregunta porque no sabía cómo hacerla, porque digamos cuando a uno habla de idolatrías pareciera que no nos toca ese tema y que pues no es tan importante, pero cuando estuve estudiando este tema, por eso decidí hablar de esto, porque creo que es un tema que es vigente y sigue siendo igual de peligroso como antes. Para empezar a hablar de esto, quiero hablar de una historia que tal vez algunos lo conocen. Y es una historia, una fábula que habla sobre una pequeña granja donde hay un establo y el ratón reúne a los habitantes del establo, que era una gallina, un cerdo y una vaca, y les cuenta que los dueños de la finca, que era una pareja ya un poco ancianos, habían comprado una trampa para ratones y él quería advertir sobre esta presencia, este nuevo artefacto allí, y que era muy peligroso. Pero pues los animales dijeron, no, pero es peligroso, pero para ti. Y le dije, no, es peligroso para todos. Pero ellos no entendían y realmente no le pusieron cuidado a este ratón. Y efectivamente a los pocos días en esa, digámoslo, en esa trampa cayó una culebra. Y la dueña, al ir a mirar qué fue lo que pasó, se dio cuenta que era una culebra, pero la culebra la alcanzó a picar y le alcanzó a inyectar su veneno. Entonces el marido rápidamente en esa época llamó al médico porque no había en ese momento servicios médicos cercanos y pues llamó a toda la familia y la familia de ella decidió irse a ayudar y pues esa noche la pasaron ahí. Entonces, digámoslo que al ella estar muy enferma en esa noche no sabían qué hacer con ella y pues hablando de los medicamentos o las medicinas tradicionales o naturales, no, démosle un caldo de pollo. Entonces el esposo pues fue al establo y buscó la gallina, tenía una sola gallina y dijo, no, pues vamos a prepararla, matar. Le doblaron el cuello a la gallina, la mataron y ahí le dieron ese caldo de gallina a esta mujer a ver si se mejoraba. Y pues nada, esperando al otro día, pues vino la familia de ella se quedó esa noche con ella. Entonces al otro día el marido quería pues preparar un desayuno, que hubiera tocino, que hubiera carne y todas estas cosas. Y entonces otra vez volvió al establo y pues miró y el cerdo. Entonces, pum, el cerdo también muere en ese momento. Y entonces, pues, preparan el desayuno, todas estas cosas, pero lamentablemente, pues, todos estos cuidados, la mujer falleció. Y pues en esa zona, cuando hacían los funerales, era como costumbre, una vez que va el funeral, invitar a todos a una comida. Entonces, pues nuevamente este hombre, pues va al establo a ver qué había y encuentra la vaca. Entonces la vaca también realmente la sacrificaron para atender a todas las personas del funeral. Y entonces el ratón fue el único que quedó, pero él dijo, yo les advertí del peligro de esa trampa. Y pues nadie me entendió. Y creo que así es la idolatría. La idolatría es algo que tal vez pensamos que no es para nosotros, que no nos afecta, pero créame que cuando uno empieza a estudiar este tema, se da cuenta que sí es algo que deberíamos entender porque nos puede afectar a todos. Entonces yo estoy colocando aquí la idolatría es como esa trampa que pensamos que no es para nosotros, sino para los demás hasta que sus consecuencias nos afectan. La idolatría en la Biblia es el pecado que más advirtió y es más nombrado como el pecado por el cual Dios tuvo que tratar y permitir la destrucción de toda una nación en múltiples ocasiones. Vez tras vez uno ve en la palabra que la idolatría hizo que Dios tuviera que tratar con su pueblo Israel varias veces.
la mezcla, el que alababan otros dioses, se casaban con mujeres que tenían otros dioses. Es un tema constante en la palabra. Y realmente la idolatría es la alabanza a otros dioses diferentes al Dios verdadero. Y este tema creo que no ha pasado de moda y todavía existe y sigue siendo igual de peligroso. Es una trampa. Pero entonces vamos a tener una definición sobre idolatría o un ídolo. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es? Y un ídolo es una cosa o un sustantivo no autorizado, que puede ser una persona, un lugar, cosa o pensamiento, que veamos o convirtamos en una fuente o recurso mayor a Dios. Vuelvo y repito. Un ídolo es una cosa no autorizada, que puede ser una persona, un lugar, una cosa o un pensamiento, que vemos o que convertimos en una fuente o recurso mayor a Dios. Es una definición bastante, hay que masticarla, pero realmente yo lo diría que es cualquier cosa que yo pongo por encima de Dios. Entonces, vemos que en la escritura los primeros, yo diría 3 o 4 mandamientos tienen que ver con esta advertencia. Ahora, recuerda que cuando Dios como Padre nos colocó las leyes, no fue para estorbarnos, ni para maltratarnos, ni para aburrirnos, ni para controlarnos, sino por amor, porque Él sabía que necesitábamos esa ley para protegernos. Entonces vemos que los primeros mandamientos dice así, luego Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adorarás otros dioses además de mí. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y el siguiente es, no jures, tercer mandamiento, a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Y aún el cuarto tiene que ver mucho porque dice que recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. Es decir, un día para Dios, para descansar. Entonces vemos aquí cómo sí es importante para tener 3, 4 mandamientos de los 10 que tienen que ver con que Dios es un Dios celoso. O sea, que Dios no está, ahora no lo hace yo pienso que por Él, sino por nosotros. Porque nosotros cada vez que colocamos a alguien o algo por encima de Dios, empezamos a desacertar en nuestra vida, a volvernos esclavos, adictos, a volvernos realmente, digamos, limosneros de otras personas. Muy bien, entonces en la misma palabra en Éxodo 34 dice, porque no te ha de inclinar ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. O sea, realmente Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces cualquier cosa en la creación que compita con el Creador se convierte en tu enfoque o prioridad. Cosas que dependemos de ellas, sean buenas o malas, que se conviertan en un ídolo. Entonces, algunas de ellas, digámoslo, pueden ser las malas, drogas, algunas neutrales como el dinero, el éxito, las celebridades, las habilidades pueden ser el ídolo de muchas personas, la profesión puede ser el ídolo de muchas personas, el trabajo, la educación, un ministerio aún, que es bueno, la ciencia, Google, muchas personas consultan a Google antes de Dios, las redes sociales, ¿cuánto tiempo se invierte en las redes sociales y no tenemos un tiempo para Dios? Los gobiernos, estamos en un momento donde soy de derecha, soy de izquierda y peleamos hasta entre familias por eso. Y estamos esperando como que el gobierno reemplace al mismo Dios. Y eso es lo que a veces nos vende. El gobierno diciéndole cómo educar los hijos, el gobierno queriendo apropiar de los hijos, el gobierno diciendo lo que usted es o determinar qué género es.
los partidos políticos, las agencias internacionales que determinan lo que debemos hacer o no debemos hacer, la tecnología, la comodidad, las cosas o nosotros mismos volvernos ídolos de nosotros mismos. Entonces fíjate cómo este tema sí es vital. Tal vez ya no es las imágenes lo que hablaba en la misma palabra, pero realmente un ídolo, vuelvo y repito la definición, es una cosa no autorizada, llamémoslo persona, lugar, cosa o pensamiento, que veamos o convirtamos en una fuente o recurso mayor a Dios. Cualquier cosa que tú la veas o la conviertas en una fuente mayor a Dios, se convierte en tu ídolo. Entonces ya volvimos a ver estos ejemplos de la vida moderna, cómo sí podemos tener ídolos diferentes, ¿cierto? Ahora, en Isaías 29:13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Eso quiere decir que nosotros podemos ir los domingos a cualquier iglesia, a cualquier culto, adorar a Dios, alabar a Dios y salir de ahí el lunes a volver a tener idolatría o otros ídolos como los que acabamos de decir. Es decir, que boca decimos de Dios, pero en la realidad nosotros tenemos otras fuentes, tenemos realmente algo, una fuente mayor a la de Dios, a la que adoramos y la que damos nuestro tiempo y nuestra fuerza. Entonces, y la idolatría realmente es intimidad con una cosa o persona falsa que la veo como un recurso. Porque yo llego a veces a calmar mi alma con la droga, con el alcohol, con la televisión, con las redes sociales, y realmente la veo como ese recurso que me calma. O sea, estoy teniendo una intimidad diferente a la que debería tener con Dios. Entonces, hay mucha gente que responde que Dios es lo primero en sus vidas, pero cuando toman decisiones es el último o cuando tienen cualquier necesidad buscan sustitutos. Esto también es muy cierto. Decimos que Dios es nuestra fuente primaria, pero cuando tenemos que tomar las decisiones importantes, o yo diría las decisiones, no lo tomamos en cuenta, no buscamos de Él, no pensamos, oiga, ¿qué haría Dios aquí? Oiga, ¿cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar en este momento? Entonces realmente estoy buscando otras fuentes, tal vez una persona, tal vez, como decía yo, Google, o como decir unos asesores diferentes a Dios. Entonces ahí ya estoy idolatrando otras o personas o cosas o otro conocimiento. Dios es lo único que no puede ser. Yo he pensado que Dios lo único que no puede ser es un segundón, sino Él va a ser siempre el primero, Él va a querer siempre ser el primero. Cada vez que nosotros volvemos a Dios un segundón, entramos en idolatría. La principal razón es que tenemos una... Ahora, ¿cómo solucionar esto? Entonces, digamos que yo diría que la principal razón por la cual nos volvemos idólatras es porque perdemos la imagen de Dios real. Es decir, cuando reducimos la imagen de Dios y aumentamos la imagen de eso que reemplazamos. Entonces diríamos que cuando nosotros realmente volvamos, o cuando volvemos realmente a dimensionar a Dios como lo que es, realmente la idolatría tendrá que acabarse. Entonces, seguiremos, digamos que esto es un principio, una ley, que nosotros seguimos o nos enfocamos en lo que magnificamos. Magnificándolo a Él, no tendremos que buscar ídolos. Entonces, debemos definir a Dios. Y realmente Dios es la verdadera, es la Trinidad creadora, sostenedora y gobernadora, o el que gobierna soberanamente todo lo visible y lo invisible. Vuelvo y repito, o sea, si yo entiendo que Dios es esta Trinidad, que es Dios Padre y es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la Trinidad creadora, sostenedora y que gobierna, pues yo no tengo ningún mayor referente que ese. O sea, no puedo tener ningún mayor referente que ese. Realmente Él trasciende, está separado de lo que hizo y de lo que las personas piensan.
porque realmente Dios es soberano. Dios es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a dimensionar correctamente a Dios, empezamos a tener otra percepción. Realmente yo puedo realmente hablar de Dios, pero si cuando yo cierro mis ojos no entiendo a quién me estoy refiriendo, pues no voy a tener ni la pasión, ni la dedicación, ni la importancia cuando tengo estos tiempos de oración. Pero cuando yo entiendo que con el que voy a hablar es el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, pues mi, mi intimidad, mi acercamiento a Dios va a ser diferente. Y realmente la idolatría tendrá que terminarse en mi vida. Cuando yo entiendo que Dios es el único que tiene palabras de vida, pues lo buscaré intensamente. Y eso es lo que decía Pedro. Cuando Jesús empezó a despachar a sus apóstoles, Pedro, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Es cuando Pedro dice esa frase famosa que dice, ¿a dónde iremos si tú eres el único que tiene palabra de vida? Así que realmente para nosotros salir de la idolatría necesitamos darle la dimensión correcta a Dios. Dios es nuestro Padre. No hay nadie, dice que no hay nadie que nos ame más que el que entrega la vida por nosotros. Y por lo menos en mi caso, hasta ahora el único que ha entregado la vida por mí es Jesucristo. Y entonces a Él es el que le debo la honra, a Él es el que le debo realmente la alabanza y a Él es el que le debo toda mi vida. Y el Espíritu Santo es la persona que habla las cosas que Jesucristo nos tiene que decir y que Dios el Padre. Así que la invitación en el día de hoy es a que podamos realmente dejar la idolatría. La idolatría es algo que nos afecta, es algo que Dios no acepta. Dios es un Dios celoso. Y tanto así es que, como estaba comentando, los primeros 3, 4 mandamientos tienen que ver con Dios. O sea, con ponerlo en primer lugar, con no tener a otro Dios, con no tener ninguna imagen. Yo no puedo hacer nada parecido a Dios y no usar su nombre en vano. Así que realmente la pregunta era si sabías que la idolatría puede acabar con naciones. Creo que hoy debemos ser más conscientes de poner a Dios en primer lugar, tanto en nuestras vidas como en nuestras familias. Qué tan importante, cosas que a mí me han marcado mucho, es como cuando vamos a tomar una decisión, nos sentamos aquí todos en familia, oramos a Dios y esperamos que Él nos conteste. Yo no tuve esa experiencia cuando era pequeño, pero esa experiencia me ha marcado desde que conocí que tengo que darle a Dios el primer lugar. También en las mañanas, cuando nos levantamos, no hay nada más importante que el tiempo de intimidad con Dios. Y cuando tú haces eso, tus hijos van a ver eso y van a aprender que Dios es el único que sabe y que puede guiarte a buena respuesta. Así que la pregunta es, ¿sabías que la idolatría puede acabar hasta con una nación o una familia entera? Así que es algo que quisiera que hoy pensaras y que realmente tomaras una decisión acerca de esto. Que tengas un buen día.